a esta charrada que pensamos hace unos cuantos meses. Pensamos en este día porque, bueno, haría muy poquito que habían sido las elecciones y Cristina nos ayudaría seguramente a interpretar y a entender mejor los datos. La verdad es que parece que han sido ya hace muchos días las elecciones. Los datos los hemos visto en 300 formas distintas y seguramente todo lo que ocurrió ayer con la dimisión de Yolanda Díaz hace que todavía todo se nos haya complicado más. Yo creo que a Cristina Monge la conocéis prácticamente todos y todas vosotras, socióloga, politóloga. Si hablamos de movimientos sociales, de emergencia climática, de transición ecológica, incluso del 15M, sabemos que ella ha estudiado y ha estado detrás de todos esos movimientos de forma activa y militante y sobre todo ha conseguido hacerse experta en muchos de ellos. Si pensamos en todos estos días, en los politólogos que han pasado por los medios estos días y bueno, todos estos meses que llevamos viviendo en elecciones permanentes, en El País, en la SER, en Infolibre, en Televisión Española, nosotras coincidimos en el Pleistoceno, en Aragón Televisión, en la Rebotica, ya está en otros niveles. Pero bueno, siempre es esa voz sensata y calmada que nos permite entender con cierto grado de, no de optimismo, pero sí de positividad, muchas de las cosas que a priori entras pensando, madre mía, la que nos vamos a meter. Con lo cual, a mí siempre me da luz en momentos en los que no soy capaz de ver. Y sé que no solamente me ocurre. Con lo cual, era un día estupendo para que, bueno, para que nos cuente cómo ve ella estos resultados de estas elecciones europeas, qué consecuencias tiene en Europa. Hemos visto lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado en Países Bajos, pero también tenemos que hacer un pequeño vistazo o grande a qué consecuencias va a tener a nivel estatal, porque las tiene y las ha tenido, aunque nos refiriéramos a Europa. Sé que ella va a decir esto de las europeas son un buen momento para hacer voto gamberro y entonces ¿qué consecuencias ha tenido ese voto gamberro? Si os parece, empieza ella. Luego las preguntas me vais pidiendo con la manica o como os parezca intervención. Cogeremos la palabra de 3, 4 personas para que después ella vaya contestando las reflexiones o lo que consideréis en cada momento. Quería empezar diciendo una frase de Tierno Galván. La buena didáctica es aquella que deja que el pensamiento del otro no se interrumpa y se le permite, sin notarlo, ir tomando la buena dirección. Pues eso, nos lo apuntamos. Adelante, Cris. Ábrete el micro. Pequeño detalle, sí. Digo que me apunte esa frase y me la pongo aquí en el frontispicio del ordenador para que no se me olvide en ningún momento. Mil gracias, Josefina. Da gusto que te presente una amiga, aunque es una putada, porque después de presentarte así ya solo queda defraudar, es lo que suele pasar. Y gracias a todas y a todos por organizar esta charrada. Me hubiera gustado mucho poder estar allí presencial, que en un principio fue lo que hablamos con Tomás y compañía, pero esta semana la agenda es una puñetera locura, más de lo habitual. Y acabo de aterrizar de Bilbao, ahora estoy en Madrid, luego tengo que pasar por Málaga, entonces, bueno, pues será materialmente imposible. Creo que si tengo suerte mañana podré pasar del orden de 10 horas en Zaragoza para chuchar a mis chicos y ya, ¿no? Con lo cual esta semana no podía ser más, entonces, bueno, pues para eso están estos bichos, para permitirnos hacer estas cosas. Mirad, esta tarde leía un tuit de un compañero, un catedrático de Constitucional de la Universidad Complutense, que además es amigo, que ponía, cada vez que leo el mensaje de las europeas, cada vez que leo, abría comillas, el mensaje de las europeas ha sido claro, cierro comillas, dejo de leer. Pues eso, ¿vale? Esa sería la primera idea que quiero transmitir. Aquí, claridad poca. Y ahora voy a intentar explicar por qué. Y me parece que es muy bueno tener esto presente porque si vemos las cosas muy claras, igual es que estamos siendo excesivamente simples y nos estamos perdiendo detalles importantes, que no son matices, sino que son cuestiones sustantivas.
Decía Josefina que suelo ser optimista o positiva. Yo creo que, o sea, sí que lo soy porque yo vitalmente soy así, pero aparte de eso es que yo tengo, que alguna vez lo hemos comentado en alguna sesión que he podido participar, ¿no? Yo tengo como una especie de compromiso conmigo misma y es que creo que la gente que tenemos enorme suerte, llegar al lujo de poder ganarnos la vida así, dedicándonos a pensar, a leer, a debatir, a reflexionar, a dar una clase, a estar en una charla como esta, etcétera, pues tenemos que tener también, o yo lo tengo al menos, cierto compromiso en ir buscando, no diré soluciones, la palabra solución como algo definitivo yo lo he desterrado de mi vocabulario, pero sí salidas, ¿vale? Entonces, yo voy a intentar hacer un diagnóstico de lo que ha pasado estos días e ir viendo por dónde podemos tirar y por dónde se puede tirar. Porque si no, oye, llamáis a una ingeniera, se coge la Excel, la mete y saca la tortilla cocinada, ¿no? Pero yo no soy ingeniera. Entonces, pues ese es lo que tiene, ¿no? A ver, tres características para empezar, tres características de las elecciones al Parlamento Europeo, ¿no? Primero, la participación siempre es baja, ¿no? ¡Ay, que es que nadie pide votar para la Unión Europea! Disculpadme, nadie nunca ha votado para la Unión Europea. Datos objetivos concretos. La media en España se sitúa en el 55%, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones la participación al Parlamento Europeo ha coincidido con elecciones municipales y autonómicas, ¿vale? Entonces, si tú vas a votar a tu alcaldesa, es más fácil que cojas la papeleta y eches para el eurodiputado, pero si no, tienes que ir de propio, ¿no? Entonces, fijaros, una medida del 55% metiendo aquí cuando coinciden municipales y autonómicas. Y tampoco es una cosa tan escandalosa si tenemos en cuenta que la media de la Unión Europea es del 62%, incluyendo aquí aquellos países con voto obligatorio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la media que se ha dado este año, que ronda el 49% de participación, se sitúa en la franja alta de las elecciones en las que no coinciden ni con municipales ni con autonómicas. Así todo es una participación baja. Sí, tan baja, lo ha sido tan baja como siempre, ¿no? Segunda característica de las europeas, que no existen elecciones europeas porque nos dedicamos todos a discutir de nuestros asuntos domésticos nacionales. Pues bueno, esto no hace falta argumentarlo mucho, o lo sabéis igual o mejor que yo, pues ya está. ¿De qué hemos debatido? Hemos debatido sobre la conveniencia de eliminar la unanimidad en según qué competencias para pasar a tomar las decisiones por una mayoría cualificada. No, nadie sabe lo que es eso. Hemos discutido de cómo simplificar los trílogos y la comitología, que son órganos que existen en la Unión Europea de toma de decisiones. Nadie sabe lo que es eso. Es más, es que tampoco sabría yo muy bien cómo plantear una campaña discutiendo eso. No, es una cosa tan lejana, tan rara. Bueno, entonces, ¿de qué hemos hablado? Pues hemos hablado efectivamente de Begoña, del perro Sánchez y de lo que ya sabemos, ¿no? Con lo cual ahí hace falta incidir poco. Tercero, Josefina me tiene muy oída, pero efectivamente, voto gamberro. Son unas elecciones que históricamente han venido dadas como muy propicias para ese voto gamberro. ¿Por qué? Pues por varias cosas. Primero, porque tenemos circunscripción única. Y esto no es ninguna tontada. Los votos de Alvise del otro día, tú lo pasas a unas generales con circunscripción provincial y, o sea, con la ley electoral de generales tal cual, ¿no? Ley DON, etcétera, o a unas municipales o autonómicas y no tienen nada que ver. Y eso hace que las generales sea el momento, o sea, perdón, que las europeas sea el momento en que emergen con fuerza partidos o candidaturas que nadie conocía y que de repente, wow, ¿estos quiénes son? Pasó hace 10 años con Podemos, y con esto no estoy comparando nada, por favor. Pero acordaros de aquella noche que después de ir a votar al Parlamento Europeo estábamos en casa viendo los resultados y de repente sacó 5 diputados una gente que nadie sabía quién era, que se llamaba Podemos, ¿no? Y eso fue hace exactamente 10 años en las europeas. Ruiz Mateos en su momento, es decir, las europeas, como se consideran elecciones de segundo grado, que le damos menos importancia, y como además las tenemos planteadas aquí en España con este sistema de circunscripción única, son especialmente tendentes a que ese voto gamberro emerja. Entonces, sin quitarle ni un solo miligramo de importancia a todo el tema del visa y demás, que después hablaremos, pero honestamente, al que ha analizado un poquito elecciones europeas, esto no ha podido sorprenderle, porque suele pasar de forma reiterada. Tampoco España es el único sitio donde ha pasado. Ya habéis visto el caso del
del tiktokero un tío de redes sociales en Chipre, ¿no? Que ha sido la lista más votada y no lo conocía más que los que estaban en esa red social, no recuerdo exactamente cuál era. Con lo cual, pues en fin. Cuarta característica, también por enmarcar, que tienen todas las elecciones europeas. Esto es un dato que no lo he visto publicado en ningún sitio. A lo largo de toda la historia, desde el 89, cuando se incorpora España, el 86, perdón, el PSOE solamente ha ganado las elecciones europeas en 2 ocasiones, en el 2004 y en el 2019, ambas siendo candidato Josep Borrell. Bueno, son elecciones efectivamente que se suelen utilizar para castigar al gobierno, para manifestar ese voto gamberro que decíamos y para de alguna forma dar la patada en el culo a los tuyos votando a quien consideras que puede tener un punto antisistema. Yo suelo contar por ahí que cuando HB se presentaba a las europeas, en Zaragoza aparecían sistemáticamente 3.000 o 4.000 votos HB. Y no es porque hubiera 3.000 o 4.000 abertzales en Zaragoza. Alguno había, pero vamos, no tantos. Era porque en aquel momento eso significaba efectivamente el voto de cabreo, ¿no? Del corte de mangas del sistema, del puñetazo encima de la mesa. Con lo cual, las características de todas las elecciones europeas se han vuelto a repetir esta vez. Entonces, en este sentido, primera conclusión, desde un punto de vista, digamos, cuantitativo, nada nuevo bajo el sol. Segunda idea que os quería transmitir. Lo que pasó el domingo, en realidad había pasado ya. No hubo nada nuevo. Si tú sigues la realidad francesa, ¿no? Y seguro que todos vivisteis las últimas elecciones, las últimas presidenciales y legislativas francesas, con ese sistema de doble vuelta que ha impedido hasta ahora que Le Pen llegara al Elíseo, pues lo de ayer, lo del domingo no pudo sorprender a nadie. Si habéis ido siguiendo los debates que hay en Alemania en torno al SPD, los socialdemócratas y los verdes y toda la relación con Ucrania, salvo los primeros meses que las encuestas estaban un poco tontas, pero luego se queda reflejado en lo que hemos visto allí, ¿no? Si miramos aquí en nuestro país, decidme de verdad, ¿qué os ha sorprendido? Quizá lo que nos ha sorprendido es que no hemos acabado de entender bien qué pasó el 23J, pero como luego hablaré de España, pues esto de momento lo dejo ahí, ¿vale? Lo que quiero decir es que lo que vimos el domingo fue la emergencia clara de cosas que ya habían pasado previamente y de repente salen a la galería y lo vemos. Y decimos, anda, qué susto. Bueno, a ver, es que esto no es nuevo, que llevamos ya muchos años allí, ¿no? Y tercer elemento, ya para provocar el debate de todo y que penséis que me he ido de la olla. En realidad no ha pasado nada. Y os voy a dar unas cifras. Mirad. La Unión Europea en realidad se construye sobre un consenso implícito entre la familia socialdemócrata y la familia de los conservadores. A lo largo de los años, esas dos fuerzas han ido subiendo un poquito una, bajando un poquito otra, ¿no? Entonces decimos, Europa gira un poquito a la derecha, Europa gira un poquito a la izquierda. En este caso, Europa gira un... ¿Vale? Y me podréis decir, bueno, ya, pero la ultraderecha. Bueno, como sé que este tema gusta mucho, me he sacado aquí la chuleta. Mirad, la ultraderecha se ha incrementado en el conjunto de la Unión Europea 1,6 puntos respecto al 2019. 1,6 puntos, no más. Ha subido en 9 países: Alemania, Austria, Bulgaria, Chequia, España, Francia, Letonia, Portugal y Rumanía. Ha bajado en 2. En Finlandia, que no es poca cosa, Finlandia, y en Hungría, que tampoco es poca cosa. Sigue sin aparecer en Malta. Y está como estaba en el mismo nivel que en 2019 en el resto de los otros 14 Estados miembros. ¿Vale? ¿Con esto estoy quitando importancia o preocupación? Ni medio miligramo, en absoluto. Pero tenemos que tener un buen mapa de lo que ha pasado para poder analizar bien y reaccionar bien. Porque la tabla rasa esta de la ultraderecha arrasa con Europa es que no es así. Y nos puede llevar a un mal análisis y a una mala reacción. Por lo tanto, insisto, no ha pasado tanto y lo que ha pasado había pasado ya, o sea, se ha reflejado, ¿no? Pero ya había pasado. Y además lo que ha hecho ha sido seguir las características típicas y tópicas de cualquier elección al Parlamento Europeo. Eso lo dejo como unos primeros datos a nivel europeo, ¿vale? A nivel de España, había 3 pugnas, PP-PSOE, ¿vale? El PP empezó la campaña, mejor dicho, hace 2 o 3 meses, en marzo, final de marzo, principios de abril,
las encuestas le daban una diferencia de 11 puntos. Hoy, hoy Pacho Sánchez Cuenca en El País decía 15, yo las de 15 realmente han sido 4. Por lo tanto, ha habido ahí una recuperación del Partido Socialista muy potente, ¿no? No tanto como para empatar, que era lo que buscaban y lo que parecía que podía ser los últimos días, pero bueno, sí como para recuperar un espacio importante. Luego veremos a costa de quién. El Partido Popular, nuevamente, con Feijóo a la cabeza, entra en campaña mejor que sale de campaña. Tienen un problema de campañas electorales. No saben hacerlas. Y por lo que sea, pues la lían en la campaña, ¿no? Si no hubiera campañas, tendrían mejor representación que lo que hay campaña. Por lo tanto, esa primera pugna ha quedado clara. Esta mañana me preguntaban en la tele, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿esto da como para pedir un adelanto electoral? Esto no da para nada. O sea, esto no da para nada. Esto da para que la cosa se quede como está. O sea, ni ha habido un plebiscito que Sánchez haya pedido y que por tanto haya que pedir la cabeza, ni de coña, ni ha habido un derrumbe del Partido Popular como para que los suyos le pidan la cabeza a Feijóo. Supongo que el sábado o el domingo, supongo que el domingo nadie leeríais el ABC, porque nosotros no leemos el ABC, pero yo estoy casada con uno que es un vicioso de leer la prensa, entonces lo leí todo, ¿no? Y de repente me dice, mira el titular del ABC. Y entonces me dice el Trasoares, escucha, los resultados de hoy, algo así, no me acuerdo literalmente, ¿eh? Los resultados de hoy, o Pedro Sánchez, o es el fin de Pedro Sánchez, o Rajoy se acerca al abismo. Titular de la ABC del domingo. Tampoco ha sido para todo, ¿no? Me ha sacado 4 punticos que le permite al hombre mantener mantener el tipo bastante bien. Entonces, esa pugna ha quedado por ahí. Segunda pugna por la izquierda, por la derecha. Venga, voy a empezar por eso. Menos PSOE, Vox, Alvise. O sea, perdón, PP, Vox, Alvise. El tema de Vox es otro tema muy significativo que tampoco lo analizamos nada bien. Desde la repetición electoral de generales de noviembre del 19, con la excepción de las últimas catalanas, cada vez que se han abierto las urnas, Vox ha perdido votos. Anda, pues es hacer los números, ¿eh? Insisto, con la excepción de las catalanas. Y por cierto, me gustaría saber qué hubiera pasado si en las catalanas Puigdemont hubiera sido candidato. Porque yo estoy convencida que buena parte de los votos que finalmente le llegan a Vox son acción-reacción del candidato Puigdemont. Entonces me hubiera gustado saberlo. Hubieran ido probablemente al PP y ya está, no lo sé. Pero bueno, eso es política ficción, ¿no? Pero insisto, desde la repetición de noviembre del 19, de generales, ese momento de hartazgo, de cabreo, de no sé qué tal, que Vox se mete en tercera fuerza, a partir de ese momento, cada vez que se han abierto las urnas, y esta vez también, en muchísimos países. ¿Por qué no lo vimos venir? Pues por una cuestión que yo creo que es muy relevante y que tenemos que tener presente, lo mismo, estaba ya, pero ahora mismo hay que tenerlo muchísimo más presente. Y es ese fenómeno de candidatos y de candidaturas que emergen en redes sociales, que yo me canso de redes sociales, son ámbitos de comunicación privados. Que por lo tanto carecen del debate y del escrutinio público. A este tío nadie que no esté en su grupo, tiene un grupo de Telegram, es lo único que tiene. Bueno, pues nadie que no esté en su grupo de Telegram puede decirle qué barbaridad estás diciendo. Porque cuando tú pones la tele, coges la radio, ¿vale? Y que está capitalizando buena parte del, no sé si lo habréis podido ver, que hace un primer análisis de los votantes de Alvise, ¿no? Yo la noche electoral ya vi una cosa que me mosqueó. Y es que la comunidad autónoma donde más votos había sacado, que fue un 6,58%, era en Murcia. Seguida de Andalucía con un 6,21% y de Canarias con un 6%. El resto oscila 4, 5 y curiosamente Navarra un 3, Galicia un 2, Euskadi un 1,7, lo de siempre, ¿no? Entonces dije, uy, aquí hay dos pistas claras, ¿no? Uno que es el paro y otro que es la inmigración. Pues efectivamente, luego cuando dio su discurso de
de esa noche, ¿no? Una fiestuca que se montaron en una discoteca, el mensaje clave era migración, 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 sin contemplaciones, ¿no? Y efectivamente, Murcia, Canarias, una parte de Andalucía, no toda Andalucía tampoco es, en las provincias justamente que tienen más presencia de población inmigrante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está recogiendo todo ese descontento. Hoy en ese artículo del diario se decía también que no son, que tiene una distribución de renta bastante transversal, o sea, que le votan los pobres, las clases medias y los ricos, aunque hay, parece ser que hay una cosa bastante importante de los segmentos más bajos de renta, o sea, del 5 para abajo, clases bajas y clases medias, pero aparecía por otro lado, no sé quién lo he leído ya hoy, un dato muy, muy, muy relevante y es el tema territorial, ciudades medias. O sea, tiene el punto fuerte no en grandes capitales, no en pueblecitos pequeños, sino en ciudades medias, ¿vale? Creo que era entre 50 y 150.000 habitantes. Entonces, bueno, ahí hay que estudiar bien qué está pasando, pero yo creo que más o menos podemos intuir por dónde va el patio, ¿no? Y tercera pugna, aquí en España, la parte de la izquierda, ¿no? Que va a ser el tema favorito. Bueno, realmente la transferencia de voto de Sumar al PSOE ha sido tremenda. O sea, votantes de Sumar que finalmente han optado por votar al PSOE han sido muchísimos. El PSOE aguanta el tipo, no tanto, porque consiga movilizar a más gente como para un bocado a Sumar bastante considerable. La descomposición del propio espacio, las pugnas internas, una configuración con cómo habían salido las listas, con cómo se había planteado la campaña, una candidata que no nadie entendía muy bien qué hacía allí, la pobre mujer, y eso que se la ha currado, pero no, con problemas internos también en la organización de la que venía, por cierto. Y yo creo, pero esto es intuición, habrá que comprobarlo, yo creo que al PSOE en ese sentido le ha venido muy bien la campaña que le está haciendo el Partido Popular. Pero claro, le ha venido muy bien para generar, le ha venido muy bien por la izquierda, por lo tanto le ha venido muy mal. El tema del día de hoy es, bueno, ¿qué es lo que tiene la culpa del desastre de Sumar y de la dimisión de Yolanda y no sé qué, ¿no? Y estoy escuchando a muchos compañeros míos decir, es que el acoso y derribo de Podemos, honestamente, yo creo que no va por ahí. Yo creo que ese acoso y derribo que Podemos haya podido hacer en un momento determinado a Sumar, que obviamente lo ha hecho, eso no hay dudas, no ha quitado ni un voto que no se le haya ido si no hubiera sido por el fracaso del proyecto de Sumar en estos momentos. Gente que ha vuelto a votar a Podemos es gente que salió muy alguna gente que ha vuelto a votar a Podemos, perdón, formaba parte de gente que había salido muy descontenta de Podemos y que ahora, rechazando la opción de Sumar, vuelve de alguna forma a apoyar a Irene Montero. En cualquier caso, son unas elecciones europeas. Hay circunscripción única. Es la manera más sencilla de sacar un buen resultado. Es decir, que esos 2 eurodiputados de Podemos tampoco son ninguna maravilla en el sentido de un gran éxito electoral, porque estaban en las mejores condiciones para poder sacar representación. Por eso, precisamente, dijeron, nos jugamos la estrategia a las europeas. Esto es así y está bien visto, ¿no? Pero en cualquier caso, por ahí la jugada puede ir en ese sentido. Para terminar, que me estoy alargando más de la cuenta, ¿por dónde veo yo las claves de todo esto que venimos hablando? Hace ya mucho tiempo, yo creo que desde el 2008, desde la crisis del 8, porque todo esto lo venimos arrastrando desde hace ya pues 16 años. Ha habido un sentimiento, ha habido una emoción. Ya sabéis que los politólogos ahora nos fijamos más en el estado de ánimo que en el estado de opinión, porque nos da más pistas para poder interpretar, curiosamente. Bueno, pues ha habido desde entonces un estado de ánimo que con diferentes manifestaciones, pero siempre apelaba a una sensación de desamparo y de desprotección. Las sociedades se sienten inmersas las sociedades europeas, perdón, se sienten inmersas en un cúmulo de cambios de carácter muy disruptivo. La revolución feminista, la crisis climática, cosas muy distintas, ¿eh? La revolución digital, los movimientos migratorios a gran escala.
que generan incertidumbre, que generan miedo, que generan zozobra, para los cuales la izquierda en muchos casos no tiene respuesta. Cuando da una respuesta, suele dar respuestas apocalípticas. O cambiamos mañana todo el modelo energético o vamos directos al colapso. Mentira. O sea, ningún científico con 2 dedos de frente te dice eso. Por mucho que efectivamente hay que cambiar el modelo energético y echando leches además. Pero el colapso no es ninguna certeza científica, aunque haya quien pues, decida que va a decir que sí, ¿no? O planteamos todo el tema de la migración escondiendo la cabeza debajo de la tierra, negando problemas que por un lado están existiendo y por otro lado, si no existen, hay una parte de la población que perciben que existen, con lo cual es como... Y no tenemos un discurso cómo queremos gestionar el fenómeno migratorio para que no se convierta en un problema. No tenemos una propuesta así. Y sobre todo, que yo últimamente estoy muy empeñada en eso, que nos hemos cargado la idea de futuro. Y esa es la idea sobre la que se construye la izquierda. O sea, el futuro ahora mismo es un sitio apocalíptico al que nadie quiere ir. Nuestros hijos no quieren tener hijos. Yo pensaba que era cosa del mío, que es muy friki, no, pero yo me doy cuenta que no, he visto las estadísticas, es de todos. Porque el futuro es un sitio donde nos vamos a morir achicharrados de calor o con una glaciación por el cambio climático, donde los robots nos van a quitar el puesto de trabajo y la inteligencia artificial nos va a suplantar nuestras identidades, donde los movimientos de personas nos van a volver a todos de no sé qué religión extraña, no sé cuántas. Ese es el futuro que entre todos estamos proyectando en el imaginario. Y eso es el caldo de cultivo perfecto, no solamente para las derechas, sino fundamentalmente para la ultraderecha. Porque si tú tienes tanto miedo, tanta inseguridad y tanta zozobra por un escenario así, ¿tú qué buscas? Pues buscas a alguien que te devuelva a una situación de confort y de seguridad. Es decir, alguien que te diga, yo no tengo nada contra el feminismo, pero mi propuesta es la familia tradicional. Porque estas feministas nos han vuelto locos y no sabemos lo que tenemos que hacer ni lo que se espera de nosotros. Hay miedo en mi chico cuando salga a ligar, que igual acaba con una denuncia. Todo esto son frases que hemos oído todos los días, ¿no? Ante eso, si tú encuentras a un tío que te dice familia tradicional, tú, varón despistado que no sabes muy bien qué se espera de ti, de repente dices, ay, eso sí que me lo sé, eso es muy fácil, ahí sé lo que tengo que hacer y no voy a defraudar a nadie. Bueno, pues hay mucho voto cuando se dice, por ejemplo, la divergencia ideológica entre chicos y chicas, entre jóvenes, hombres y mujeres, pues mucho viene de allí, mucho viene de que la ultraderecha está situando esto en un discurso que a los tíos sobre todo les está dando una sensación de seguridad, retrotrayéndoles a un pasado idealizado que nunca existió, pero que a ellos les sitúa en un marco donde se encuentran confortables y se encuentran seguros, ¿no? Entonces yo creo que la izquierda, si quiere seguir teniendo cosas que decir y cosas que hacer, que yo entiendo que sí, que por eso estamos aquí además, pues tenemos una enorme tarea a la hora de proyectar y de construir un futuro donde nos apetezca vivir y no estar instalados en el apocalipsis total de que el mundo se va a la mierda, porque entonces la ultraderecha se lo ponemos chupado. Lo dejo aquí, Josefina, y empezamos el debate. ¿Qué te parece? No te oigo, cielo. Abre el micro. Voy. Que gracias, Cris, como siempre, pues eso, aclarando conceptos. Me vais levantando manos, me vais diciendo quién empieza. Veo a Manuel con la mano levantada, así que si vais levantando más manos, empieza Manuel. Mi intención es que haya varias intervenciones seguidas, porque si no nos alargamos mucho en si tiene que contestar uno por uno. Empieza Manuel y vemos si hay alguien más que levanta la mano. Creo, Cristina, que nos da una tranquilidad enorme, por lo menos a mí. Hemos respirado, ¿no? Hemos respirado un poco porque realmente la camisa no nos llegaba al cuerpo, visto los resultados de las elecciones, sobre todo en lo que se ha planteado como un crecimiento desmedido de la extrema derecha. A la luz de los datos que nos has proporcionado, pues yo creo que hay que efectivamente relativizar esos mensajes apocalípticos precisamente que asustan al personal y que de alguna manera
nos retraen, ¿no? Bien, me ha gustado mucho tu intervención, el tono optimista, el tono positivo, el tono siempre del optimismo de la voluntad frente al pesimismo de la razón, de ver el vaso siempre medio lleno y de la necesidad de buscar salidas, ¿no? Y entonces yo creo que una de las salidas que tenemos que inmediatamente que plantear, además de huir de los discursos apocalípticos y plantear propuestas de futuro, digo, desde la izquierda, es la necesidad de dos cosas. Primero, de hacer autocrítica del funcionamiento de las izquierdas en su conjunto, desde el Partido Socialista a las izquierdas, a la izquierda del Partido Socialista. Realmente yo creo que si de algo peca la izquierda es de hacer muy poca autocrítica y por tanto eso implica pues mantenernos en posiciones siempre similares que no suponen un avance, ¿no? Y lo segundo es, yo creo que tenemos que eh, buscar mensajes y planteamientos claros ante los grandes problemas que plantea la derecha y la extrema derecha y defenderlos con coraje, ¿no? El tema de la inmigración, el tema del cambio climático, de la Agenda 2030, tenemos que salir todos con planteamientos claros a defenderlos, ¿no? Y nada más, perdonad que no tengo nada más que decir. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? José Luis Alonso tiene la mano levantada. Ábrete el micro, José Luis. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Cristina, por tu presencia con nosotros. Yo quería darte la razón en dos o tres cosas, pero sobre todo quería preguntarte una y llevarte la contraria en una. Has dicho que la ultraderecha no, en las últimas elecciones ha disminuido, pero claro, no has tenido en cuenta las participaciones, porque realmente en tanto por ciento respecto a las últimas europeas prácticamente ha doblado si sumamos Vox más nuestros amigos de FAP. Por lo menos esos son mis datos. No sé si están equivocados, tal vez, no te digo que no. Tengo una pregunta que es a nivel europeo. A nivel europeo se está diciendo, yo no sé por los medios, que existe todavía muchísimo riesgo de que el Partido Popular Europeo pacte con la ultraderecha y logre formar una comisión de ese tipo. La verdad es que con los datos globales, salvo que los liberales se basasen ahí, o todos los no inscritos y los tal no se pasasen también a ese bando, no darían las cuentas. Es decir, es más fácil volver a reeditar el tema del Partido Popular Europeo con socialistas europeos y con los liberales. Entonces, no sé por qué se sigue alimentando esto, aparte de que ya sé que algunos de los líderes del Partido Popular Europeo quieren realmente esa coalición, pero yo creo que no lo tienen los números tan claros, pero quería saber también tu opinión. Por otra parte, nos has dicho que vosotros estáis en estos momentos ya mirando los estados de ánimos. Entonces, ¿hay alguna hipótesis sobre por qué tenemos en las izquierdas este desánimo? Porque realmente los datos objetivos no son así. No tendríamos por qué tener este desánimo. Y yo creo que también que estoy totalmente de acuerdo contigo en que no estamos planteando un futuro ilusionante, y en ese sentido, pues dejamos la puerta abierta a los futuros negros que nosotros incluso alimentamos, pero también yo creo que hay otro problema que la derecha y la ultraderecha está manejando muy bien, que son los temas identitarios, y que nosotros también, no sé por qué, hemos dejado también de lado. Entonces me gustaría conocer un poco tu opinión sobre estos temas. ¿Alguien más antes de que Cristina tome la palabra para ir contestando? Julio, levanta la mano. Ábrete el micro, Julio. Sí. El análisis en principio de cara a la izquierda es que globalmente la izquierda ha perdido apoyo. El PSOE se ha mantenido más o menos, pero con ayuda de las transferencias de votos que ha habido por parte de Sumar, fundamentalmente. En Sumar ha habido una caída de votos y globalmente a la izquierda del PSOE pues ha habido una disminución de votos. Y después está el tema de la dimisión de Yolanda Díaz. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puede afectar esto a la continuidad del gobierno de coalición?
sobre todo en un panorama incierto que se abre ahora con la formación Sumar, porque tampoco se sabe muy bien dónde, cómo puede ir a parar eso. Y por supuesto, el PSOE para gobernar necesita el apoyo que tiene a su izquierda. O sea, ¿cómo crees que puede evolucionar esa situación en el gobierno de coalición? A corto o medio plazo, por lo menos. ¿Alguien más? Yo quería plantearte una... Sí, a ver, Carlos. Abre el micro. Ahora, no, has dado una intervención, la verdad que nos has dado un cierto optimismo porque la moral está bastante baja. Yo quería hacerte dos cuestiones o dos preguntas. La primera, hay un 49% de abstención, 49 y pico. La abstención no la has considerado a la hora de pasar el voto de Sumar hacia el PSOE. Es decir, el PSOE, todos los votos que se ha sentado en una representación digna, vienen todos de la parte de Sumar, porque eso sería una cuestión grave, porque estamos mirando cómo va el voto entre los partidos de izquierda, pero evidentemente el problema está en la gente que se abstiene. Simplemente es eso, si has considerado que en la abstención también hay un caladero tanto para el PSOE como para Sumar, por seguir con la línea optimista. Pero yo lo que más me preocupa es, estoy de acuerdo con el análisis que has hecho con respecto a que la izquierda tiene que empezar a valorar las cuestiones que están dando miedo y que están buscando el refugio de la ultraderecha, si no he entendido mal. Y hablar de temas que a la izquierda los tenemos el relato muy fácil, pero ese relato, por lo que parece ser, no está llegando a la juventud y nos estamos encerrando en nuestros dogmas y no llega a la juventud. Claro, es un esfuerzo muy grande lo que hay que hacer desde el punto de vista de la ideología, desde el punto de vista de la izquierda, para tratar el tema de la inmigración y que no produzca miedo, para tratar el tema del cambio climático y a lo mejor tiene que ser compatible con la energía de combustión, cuestiones de estas que nosotros tenemos el discurso muy fácil, lo hemos hecho una bandera y nos hemos lanzado. Y resulta que a lo mejor solo estamos llegando a los de nuestra generación y los de atrás, como bien dices tú, se están refugiando, le está dando miedo este discurso, incluso el feminista, y es que eso supone una relectura de toda nuestra ideología, los planteamientos que estamos haciendo hacia la... Quería que profundizases un poquito más sobre esta cuestión, porque lo que nos has planteado es una relectura de todos nuestros planteamientos en esos aspectos. Bueno, Cris, yo quería plantearte con lo que has dicho de los estados de ánimo, antes de que contestes a todos los demás, que me parece muy interesante. En psicología nos dicen que el 90 o el 95% de las cosas que pensamos y a las que les damos vueltas permanentemente nunca llegan a ocurrir, pero mientras tanto nos machacan el día a día. Y eso nos está ocurriendo en este momento y eso nos está ocurriendo con ese futuro que estamos proyectando permanentemente. Cuando yo oigo decir pues eso, que esta generación va a vivir peor que sus padres, si la madre soy yo, mi hijo no vive peor que yo, ni de coña. Si la generación del medio, tampoco. O sea, quiero decir que se están generando una serie de mantras que no son reales, pero que repetimos sin ningún problema. Seguramente a la derecha le interesa que esto sea así. Claro, el cambio climático tiene que ser mentira y todo lo que se propone para esto tiene que ser malo para que no se haga porque a ellos no les interesa. Y entonces ese futuro apocalíptico en el que están enfocando ha hecho que la generación Z se desconecte. O sea, porque no hemos hablado de esto, pero ¿dónde están los jóvenes? ¿Qué ha pasado? ¿Han votado? Y si han votado, votado a vos. ¿Por qué? O sea,
quiero decir que también tenemos que ver no solamente qué ha hecho la izquierda, nosotros estamos hablando desde una posición militante, de leerte las cosas, de saber el esfuerzo que cuesta llegar a acuerdos entre distintos partidos y distintas organizaciones, incluso para estar en plataformas como esta, pero ¿qué le interesa a la gente joven? A la gente joven le interesa las elecciones, lo que va a pasar, el futuro. Ellos han nacido con los derechos que tienen y piensan que esos derechos ya no los va a mover nadie. Hemos sido capaces o somos capaces de hacerles ver, entender que hace falta una crisis para que salgan pitando. Entonces, creo que debemos de seguir siendo didácticos con las nuevas generaciones, pero no sé muy bien cómo. No sé muy bien cómo llegar, porque las cosas que les están interesando a esta generación más joven, a la generación Z, no tienen nada que ver con cuestiones sociales ni con cuestiones del bien común. Tienen que ver exclusivamente con lo que tiene que ver con ellos, con su imagen y con la imagen que se traslada. Entonces, creo que todo esto se suma a lo que estamos hablando, sobre todo a esa proyección de futuro. Cris. Casi nada. Vamos a ver, que tengo aquí apuntadas un montón de cosas, voy diciéndoos. Manuel, me alegro mucho de que estés más tranquilo, pero mi intención no era quitar preocupación, ¿eh? Mucho menos. O sea, la situación no es buena, eso es claro. Lo que pasa es que no es apocalíptica, eso sí, ¿vale? Y sobre todo que tenemos que entender bien el detalle para poder abordarla, porque si no, vale, pues venga, gana la derecha, vámonos a casa, suicidio colectivo, ¿no? O como le decía yo el otro día en una charla a uno que auguraba la seguridad del colapso climático. Decía, sí, sí, pues venga, saca la coca. Se me quedó así, ¿eh? Saca la coca. Porque si el colapso climático está aquí, oye, tío, yo paso de dar charlas y de pensar y de currar como un idiota, drogas, sexo y rock and roll. Vámonos de fiesta, ¿no? Bueno, pues no. Es que las cosas no son así. Entonces, efectivamente, lo cual no quiere decir que no haya que preocuparse. José Luis, que igual no he contado bien el dato de lo de Vox. He dicho que Vox ha bajado en votos sistemáticamente desde, o sea, en comparación con la repetición de noviembre del 19. No con las anteriores europeas, sino con la repetición de noviembre del 19. La repetición de las generales de noviembre del 19, que fue cuando cogió su máximo. Entonces, comparado con eso, sigue bajando. Vamos, con total, vamos, rotundamente, ¿no? Igual no lo he explicado, no lo he explicado bien, disculpadme. El tema de los estados de ánimo, sí, fundamentales, absolutamente, absolutamente claves, ¿no? Y yo creo que explican muchas cosas, además, de lo que está pasando en muchos ámbitos. Fijaros lo que ocurrió el 23J. La mañana del 29 de mayo, o sea, el día después de las autonómicas y municipales, cuando Pedro Sánchez decide meter una patada al tablero y convocar generales, nadie daba un duro, pero nadie, digo nadie, absolutamente nadie, ni ellos, daban un duro porque eso se podía remontar, ¿no? Pero bastaron 4 errores gigantescos y estratégicos del PP, de los del libro, de los de, ¿pero qué hacéis, tío? ¿No? Bueno, pues gracias, pero vaya regalo, ¿no? Y de repente empezó a cambiar el estado de ánimo, movilización de la izquierda y desmovilización, que esto se cuenta menos, y desmovilización de una parte de esos votantes que se dicen de centro, que más que centro quiere decir que son liberales en lo económico, de izquierdas en cuestiones sociales o de derechos, pero que desde luego en estos momentos estarían por votar más al PP que al Partido Socialista de Sánchez, ¿no? Cuando esa gente vio que el vicepresidente podía ser Abascal, o no salió a votar o votó PSOE. Y entonces, una vez más, son esos 700.000, que son 700.000, los tenemos contados. Yo a veces digo, los conocemos ya todos, ¿no? Pues son esos 700.000 los que al final decantan, ¿eh? Y fue el estado de ánimo el que salió a movilizar, ¿no? En estos momentos, Carlos, lo de la abstención, claro, es que la abstención hay que computarla. O sea, la abstención también forma parte del resultado político. Que tú te quedes en casa significa algo. O que te movilices significa algo. Entonces, sí, siempre se tiene en cuenta la abstención, en este tipo de proyecciones. Julio, con lo de la izquierda y la derecha que decías, es verdad que no lo he nombrado. Y además ese dato lo saqué esa misma noche. Mirad, el conjunto, no izquierda-derecha, sino el conjunto de fuerzas que apoyan al gobierno, o sea, tanto PSOE y Sumar, que están en el gobierno, como todos los que parlamentariamente le apoyan, y ahí metemos también a Junts, a Esquerra, tal, todos en conjunto han perdido 8,54 puntos. Y los que no,
PP Vox, metiendo también aquí ahora a Luise, han ganado 10,54 puntos. O sea, hay una señal de castigo al equipo de gobierno y a los que apoyan al gobierno en general que está allí. Tampoco es que sea una revolución estas cifras, pero bueno, pero efectivamente están allí. ¿Cómo va a afectar lo del gobierno de coalición, lo de Sumar a lo de Yolanda, mejor dicho, al gobierno de coalición? Es que todavía no acabo de entender qué es lo que va a hacer Yolanda exactamente. Porque ella dice, vale, yo dejo mi responsabilidad como coordinadora de Izquierda Unida, va a decir, de Sumar, vale, ok, bien. A partir de este momento, ¿en qué se convierte Sumar? Porque yo sé que esto en este foro va a sentar muy mal y lo siento, pero pensad no en nosotros que somos militantes, pensad en vuestro vecino del quinto. Para vuestro vecino del quinto, Sumar es Yolanda. Y si Yolanda se aparta Sumar. O sea, ha habido un hiperliderazgo, un hiperpersonalismo y una imagen que está tan ligada que en estos momentos eso pasa por rehacer el proyecto de arriba abajo y convertirlo, ayer me decían a mí, una coordinadora de partidos con base territorial, ¿no? Pues no sé lo que van a hacer. Entonces, ¿esto va a afectar al gobierno? A mí me cuesta pensar que no lo haga, porque yo no estoy en Sumar, pero si estuviera, la primera pregunta que haría sería, a ver, si esta señora ya no es coordinadora o presidenta, ¿por qué tiene que ser vicepresidenta del gobierno? Porque aunque siga siendo ministra, podría ser vicepresidente o vicepresidenta cualquier otro ministro o ministra de Sumar que tenga mayor representatividad de la organización, ¿no? Es decir, se abre un pollo de dimensiones gigantescas, gigantescas. ¿Qué posición va a adoptar Izquierda Unida en esto? Pues no lo sabemos, pero es fundamental. Hoy se estaba planteando que se iba a proponer por parte de Izquierda Unida la posibilidad de hacer dimitir a Jaume Asens, que era el candidato de los comunes, tercero en la lista del Parlamento, para que entrara Manu Pineda. Lo mismo, o sea, otra bronca descomunal. Yo no sé cómo lo van a gestionar, pero lo gestionen como lo gestionen, tienen que tener mucho cuidado porque es que es un campo de minas lo que se abre ahora a todos los niveles. Y me extrañaría mucho que eso no afectara al gobierno. Me parece impensable que no afecte al gobierno. Un gobierno que, por otro lado, ya está acostumbrado a ir por campos de minas, ¿no? Y bueno, no obstante, de cara al gobierno más relevante, por lo menos a corto plazo, más relevante me parece lo que pasó ayer en Cataluña con la mesa del Parlamento que lo que puede en estos momentos tambalearse por la parte de Sumar. Porque también es cierto que a Pedro Sánchez le interesa tener allí un referente fuerte. Aunque últimamente yo no sé si le interesa tener un referente fuerte del perfil de Sumar o del perfil de Podemos. Esto ya para seguir provocando, ¿no? Porque si resulta que Sumar es percibido como algo tan cercano al PSOE, pues oye, me los quedo yo, ¿no? Para que los tenga ella, me los quedo yo. Y la otra parte de la izquierda, que sé que nunca me va a votar a mí, hago porque se mantenga. Pero esa otra parte de la izquierda, que sé que nunca me va a votar a mí, puede decir Pedro Sánchez, no es Sumar, es Podemos. O sea, el lío es monumental, absolutamente, ¿no? Pero bueno, oye, ¿cuándo lo hemos tenido fácil? En cualquier caso, nunca, ¿no? El tema de los conceptos claves de la izquierda, que decías, Carlos, dice, nos propones que hagamos una reconsideración de muchos de los conceptos. Más que una reconsideración, que también, yo lo que digo es, mirad, hay una serie de conceptos que la izquierda nos aterran, ¿vale? Y entonces los define la derecha. Por ejemplo, seguridad, el concepto de seguridad. Decimos, es que es muy conservador. La izquierda no hablamos de seguridad, perdona. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que la idea de seguridad se la defina la derecha? Entonces, yo ahí siempre pongo el mismo ejemplo. Yo quiero una ciudad más segura. Está, ya lo he dicho. ¿Sabéis lo que ha dicho? No, perdona. ¿Qué es una ciudad más segura? ¿Una ciudad con más policía o con más comercio abierto por las calles? Pues una ciudad más segura es una ciudad con más comercio abierto por las calles. Efectivamente. ¿Qué es una ciudad más segura? ¿Una ciudad con más policía o una ciudad que es capaz de producir una parte al menos de los alimentos que necesita para vivir? Y no depender de que se los traigan de fuera. Pues una ciudad más segura es esa, la que no tiene tanta dependencia energética, alimentación. Pero entonces yo estoy definiendo una idea de seguridad. Lo que no puede hacer es decir, no, la seguridad me suena, mira, me suena a policías, me suena a ejército, me suena a mal rollo y autoritarismo. Hombre, claro, sí.
Si el concepto de seguridad te lo definen otros, va a sonar a eso. Defínelo tú. Pero nadie tenemos valor, y aquí hablo también en primera persona, obviamente, del plural, nadie tenemos valor de abrir ese tema, ¿no? No abrimos el tema de la seguridad, no abrimos el tema del dinero. La izquierda nos horroriza hablar de dinero. Oye, la derecha no, lo tiene clarísimo. Nos horroriza hasta tal punto que llegamos a comernos la barbaridad esa, que en términos democráticos algún día cuantificaremos lo que nos ha costado, de que un cargo público no tenía que cobrar más de 2 veces el salario mínimo interprofesional. O sea, para flipar. O sea, que resulta que los sindicatos llevamos toda la puta vida reclamando condiciones dignas y que ojalá todo el mundo tenga buenos salarios, ya resulta que el que se dedica a la política como castigado máximo 2 veces el SMI. ¿Pero qué estamos haciendo? Muy sencillo, denigrar la posición del espacio del representante público y practicar sobre ella una sospecha de corrupción. ¿Pero qué barbaridad es esta? Entonces, el concepto de dinero también nos da mucho palo y tampoco lo abrimos. El tema de la inmigración. A ver, el tema de la inmigración es complicado. Yo me suelo referir a la inmigración como un fenómeno, no como un problema. Ahora bien, si el fenómeno no se gestiona, se puede convertir en un problema. Y efectivamente hay barrios en algunas ciudades españolas donde hay un problema. Ostras, pues tendremos que abordarlo y tendremos que dar una alternativa desde los preceptos de la izquierda, que no pase por cárceles o que no pase por expulsar o que no pase por cerrar las ¿cómo se llama?, de fronteras, ¿no? Obviamente. Pero claro, de ahí a esconder la cabeza bajo la tierra y decir que es mentira, pues no, no es mentira, ¿no? Como el rebote de los chicos jóvenes varones con el tema del feminismo. O sea, yo he tenido un montón de discusiones con compañeras mías feministas diciendo que eso era una invención de la derecha. Oye, que no, tía. O sea, vete a un instituto, vete a la facultad, saca el tema en una clase y cuando acabas de hablar del tema, porque en todas las clases, yo por lo menos intento dar, o en todas las asignaturas, 1 o 2 temas que tienen que ver con violencia de género, con feminismo y tal, cuando acabas de explicar, se levantan las manos de chicos y chicas preguntándote, oye, ¿y si a mi hermano le denuncia una y es una denuncia falsa? Esa es la primera pregunta que tenemos por parte de los adolescentes, chicos y chicas. Ostras, pues tenemos un problema. Y no quiere decir que haya que renunciar a ninguna idea feminista, faltaría más, ¿no? Yo no jamás me oiréis decir eso. Pero sí que decir, ostras, ¿qué está pasando aquí y cómo lo gestionamos? Entonces, Carlos, yo creo que más que repensar toda esa parte, que también hay cosas que hay que repensar, consiste en abordar temas que no sabemos cómo abordar y entonces los negamos y ya está, ¿no? Y luego 6,8% al bis en Murcia. Ya. Sí, se acabó la fiesta. Bueno, a ver, más intervenciones. Tomás, ¿alguien más después de Tomás? Pues Tomás, abre el micro. ¿Ya? Ahora. Es que hoy la conexión aquí no tengo una buena conexión, he oído las cosas a mitad y tal. Bueno, gracias Cristina también por la exposición que no he conseguido escuchar del todo, pero ha habido un asunto que querría insistir. Luego ha insistido un poco también Josefina en su intervención. A mí, como a todos nosotros, evidentemente me preocupa Europa. Yo creo que la solución a muchos de nuestros problemas, por no decir a casi todos, pues problemas como, por ejemplo, por empezar por lo más serio, ¿no? Pues las guerras, la economía, el cambio climático, los problemas incluso internos de España, pues en parte yo creo que la solución tenemos que buscarla en Europa. Y bueno, pues el otro día lo decía, por ejemplo, aquí en la Biblioteca de Aragón, Enrique Barón, que lo trajeron el grupo de federalistas de Aragón, y claro, pues insistía en que más Europa significa más federalismo y significa pues más aproximación a soluciones
posibles, ¿no? Pero a mí hay un tema que me interesa, lo comentaba esta mañana con Julián, y es el tema de la juventud. Yo creo que el voto, no sé, Cristina, si está ya estudiado el voto por el voto de las últimas o el voto en general en Europa, la juventud, yo creo, tengo la impresión esta de que, y por lo que leo y por lo que se está derechizando, ¿no? El chiquilicuatre este, por no decir de que ha salido ahí, que la mitad yo no ni sabía que existía, pues dicen que se ha recibido, que se ha llevado mucho voto de jóvenes, pues, por debajo de una edad de 30 y tantos o de 30 hacia abajo, ¿no? Incluso pues que se ha llevado muchos, dicen, parece ser en Cuarte, en Utebo y en el extrarradio de Zaragoza, ¿no? Entonces, claro, como decía Josefina, es difícil abordar el problema. Y yo creo que es difícil no solo abordarlo, sino analizarlo. Ya sabemos, todos sabemos, que si no se plantea bien el problema, pues no vamos a encontrar la solución, ¿no? Pero yo en este sentido entiendo que me trabaja un tema que nos trabaja yo creo que a todos, pero que Cristina ha definido como, no sé si lo ha definido como la no existencia del futuro, el futuro para ellos no existe, existe el presente. Yo creo que esto es no sé si filosofía o modo de entender la vida muy neoliberal. El neoliberalismo conduce al consumismo, a entender la vida como disfrute, el futuro no existe, lo que existe es el presente, viva el presente, aprovechemos el presente, como vamos y veamos que mañana moriremos, o que dice también. Entonces, claro, ¿cómo abordar esto? Los jóvenes, posiblemente el mensaje neoliberal sea consumismo y no te preocupes de tu futuro. En todo caso, tu futuro ya nos preocuparemos nosotros. Tú atiende al presente. Pero claro, esto a chavales que tienen algo que defender, que, digamos, familias ricas, familias de la alta burguesía o familias muy pudientes, pues puede decir, sí, a ti te interesa defender el presente. Y cuando dicen defender el presente, pues saben lo que están defendiendo. Pero hay mucha cantidad de jóvenes por los barrios, por las familias trabajadoras, por la pequeña burguesía, que dicen, pero ¿y qué es lo que yo tengo que defender? Si tengo problemas de acceder a la vivienda, tengo problemas de acceder al trabajo, no sé si mi seguridad en el trabajo es muy precaria, no sé si tendré trabajo, no sé dónde trabajaré, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a vivir. Yo voy a vivir y voy a aprovechar todo lo que pueda. Y bueno, entonces, claro, no sé cómo abordar esto, pero se me ocurre que yo creo que hay que politizar a la juventud. Es decir, la solución para mí de todo eso es la política, porque la política es el gobierno de la polis y la polis hoy no es Zaragoza, no es Aragón, no es España, es Europa y es el mundo entero, ¿no? Y entonces en esa gestión sí que nos estamos jugando el futuro. Y eso me lleva a que yo creo que no hay que descuidar la educación de los jóvenes en Europa, como un proyecto europeo. La educación ya no es un tema solo de las comunidades autónomas. Aquí estos no sé qué nos hemos montado al final. En educación, menos mal que la próxima prueba de acceso a la universidad va a ser ya global. Es decir, que, bueno, entonces yo creo que hay que actuar desde la educación, la educación de la juventud a nivel europeo, la cultura, evidentemente, y los medios informativos, es decir, lo que se podría decir educación no escolar, sino educación social, pero atender a este aspecto de que la política es la solución a tus problemas de futuro. Y hay que defender el futuro. Otros defenderán el presente, pero tú tienes que defender
tu futuro. Tu futuro no es lo que tienes hoy, sino lo que puedes tener o no tener mañana. Nada más. ¿Alguien más que no haya visto con manos levantadas? No veo ninguna mano levantada ya. Sí, Le están daría- David y Manuel, con manos levantadas, ¿no? A ver, espera que no vea a Manuel. Y David Corellano. Pues venga, David, Manuel y después ya le damos la palabra a Cristina. Hola, buenas tardes a todos. Yo, muy breve, porque he saltado casi como un resorte con la intervención de Tomás. Te voy a llevar la contraria, permíteme, porque yo creo que en la izquierda a veces somos un poco demasiado pesimistas y es que hay un dato que yo creo que es importante. Las generales pasadas de hace menos de un año, la gente joven votó mayoritariamente al PSOE. El 40 y tantos por ciento, Cristina seguro que sabe mejor el dato que yo. El 40 y tantos por ciento de la franja de 18 a 25 votó al PSOE. Muy por encima de Vox, muy por encima del PP, por supuesto. O sea, hay que también, hay veces que dejar de ser tan pesimistas como somos, que nos metemos mucha más caña seguramente de la que nos merecemos. Quizás hay un problema y es que el voto joven es un poco más voluble, a lo mejor es más fácil que pueda cambiar en función de determinadas circunstancias, determinadas variables, pero como dato yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que hasta que no tengamos las postelectorales de las europeas no veremos realmente a quién ha votado la gente joven, pero ojo porque hay veces que creo que somos más pesimistas de lo que deberíamos ser. Y por último, Cristina, me ha encantado toda la intervención que has hecho, pero especialmente la última que has hecho hablando de que mientras no hablemos de otras de cosas que no estamos hablando debidamente, es muy difícil que consigamos remontar y sobre todo salir de esta sensación que tenemos un poco de parón en estos momentos. Me ha gustado mucho eso y solo quería recordar una intervención de Gabriel Rufián de este mes pasado, que ya sabéis que las intervenciones de Rufián a mí por lo menos me gustan mucho, me parece un muy buen parlamentario, me parece muy divertido, y él decía que es que la izquierda somos muy aburridos. Y yo creo que tenemos que cambiar un poco en ese registro, ¿no? Es una idea muy provocadora, pero yo creo que tiene una carga de profundidad importante y sobre la que hay que reflexionar. Y dejar de ser aburridos implica hablar de cosas de las que a veces no nos gusta hablar, y que hay que empezar a hablar. Y mientras no lo hagamos, pues seguramente difícil que remontemos. Nada más. Gracias. Pues yo simplemente quería hacer una pregunta a Cristina y es sobre si hay datos sobre respecto de cómo se orienta o cómo se ha situado el voto de la clase trabajadora en los barrios más populares, en los barrios obreros, porque tengo la sensación de que por gente que conozco de esos barrios y un poco el ambiente que se respira, de que gran parte, una parte importante, no sé si gran parte o al menos una parte significativa del voto obrero de determinadas clases populares, y cuanto más desfavorecidas aún más, se orienta el voto hacia la derecha y hacia la ultraderecha precisamente, ¿no? Ver si hay algún dato en ese sentido. ¿Voy? ¿Jefa? ¿Voy? A ver, yo creo que sí, contesta estas dos y hacemos ya un pequeño resumen antes de despedirnos. Mira, me acaba de llegar un WhatsApp de un compañero que justamente está trasteando con datos para hacer el perfil del votante de Alvise. Esto es primicia, ¿vale? Bueno, me parece que lo ha metido en Twitter, ya os lo sabrá ya media España, pero vamos, dice, os lo leo, porque además no es mío, es de él, entonces no me lo voy a apropiar. Mi teoría, dice, es que el perfil principal, que no quiere decir que sean todos, pero el perfil principal del votante de Alvise es hombre, joven, de 20 a 35 años, hetero. Cree que las mujeres le deberían hacer más caso. No está politizado. Tiene estudios, pero no universitarios, más bien FP superior. Vive en zonas ligeramente deprimidas, pero aspira a tener una vida de influencer, cansoplón, cochazo, etc. Tiene un curro decente, pero sin muchas opciones de ascender, que decide UT, bueno, no sé cuántas, tal cual. Tiene varios grupos en WhatsApp
donde se envían supuestos vídeos de migrantes delinquiendo. Suele ver vídeos de youtubers como Jordi Will, que es uno de estos. Alguna vez ha utilizado conceptos misóginos soft como body count o ingresos pasivos y muy probablemente fue murinista hace 10 años, es una coña. Bueno, este más o menos puede ser el perfil. Esta es la primera que yo haya leído, que haya visto, además de este chico me fío, la primera cata que se hace de quién vota a esta gente. Pues más o menos os habéis situado, ¿no? Clases medias con formación media, varones y jóvenes, de esos que decíamos están despistos con el feminismo, aspiracionales, quieren el chaletón y el Audi, ¿no? O lo que esté de moda en cada momento, y trabajan de mecánicos en un taller o de carpinteros tal, pero ven que su vida no va a pasar de los 40 50.000 al año, en el mejor de los casos. Bueno, ya tenemos una primera radiografía, ¿vale? Y viven en ese tipo de ciudades. Insisto, es la primera cata que se hace, habrá que hacer más para precisar más, pero yo creo que más o menos nos situamos, ¿no? Es muy importante saber el perfil de, efectivamente, de quién vota quién, ¿no? Porque lo decía David muy bien, en las generales del 23J, entre los jóvenes el partido más votado fue el PSOE y el segundo fue Vox, ¿vale? Pero claro, no es lo mismo que yo salga por una tele diciendo el partido más votado, o sea, los jóvenes. Porque cuando tú coges y dices, los jóvenes votan mayoritariamente al PSOE y en segundo lugar a Vox. Vale. Pero entre los votantes de Vox, la mayoría son jóvenes. Y las dos cosas son ciertas. ¿Vale? Entonces, en función de cómo yo enfoque la noticia, tú vas a entender una cosa o la contraria. No, está bien. Claro, claro, es que no es lo mismo decir, si tú coges todos los votantes de Vox, efectivamente, no la mayoría, miento, el porcentaje más alto en las cohortes de edad es de jóvenes, es cierto. Pero si tú te preguntas qué votan los jóvenes, el 23J, la primera opción fue PSOE, la segunda Vox. Ese primer problema con lo de los jóvenes. Segundo problema con lo de los jóvenes, que lo discutía esta mañana yo con una compañera. Tenemos jóvenes que mayoritariamente pueden estar votando al conjunto de la derecha, pero que sin embargo forman parte de la juventud más progresista que hemos tenido. Toma, claro. Porque ese empaquetado que hemos hecho tradicionalmente entre valores progresistas, voto progresista, valores conservadores, voto conservador, eso ya va a ser que no. Por ejemplo, yo hablo de lo que yo más trabajo, crisis climática. En estos momentos la preocupación por la crisis climática y la apuesta por la transición ecológica es absolutamente transversal izquierda-derecha. Por cierto, ya hablaremos otro día de esto. La polarización es mentira, no existe. Es mentira. O sea, es un cuento que nos hemos inventado, lo hemos contado muy mal y cuando nos hemos querido dar cuenta, la opinión pública había entendido una cosa absolutamente distinta que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la sociedad. Hay crispación en las élites y sobre todo en las élites madrileñas, que esto es un desastre. Pero luego socialmente, la gente que lleva 15 años, que no hay datos desde hace más, estudiando polarización en las sociedades en España, fijaos lo que os digo, solo tenemos datos de hace 15 años, no tenemos detrás. Entonces esto de, ¿momento más polarizado en nuestra historia? Bueno, perdona, nuestra historia de los últimos 15 años, ¿no? Bueno, pues en los últimos 15 años esa polarización ha subido un 0,5%. Salvo un pico importante, septiembre del 17, marzo del 18, el Prusés. Pero salvo ese momento, el resto estamos como estábamos, es mentira. Pero como nos hemos creído que estamos polarizados, decimos, no, es que la izquierda vota, o sea, la gente que tiene preocupaciones ambientales vota a la izquierda. No, no. O sea, hay mucha gente que vota a la derecha y tiene preocupaciones ambientales. Y hay muchas mujeres que votan a la derecha, que son señoras que dicen, no, si yo también soy feminista. Luego podemos discutir si ese feminismo nos gusta o no, luego no sé qué, vale, bien. Pero tú a esas señoras que votan a la derecha no le puedes decir que no son feministas porque ellas te están diciendo que quieren ser feministas. Entonces, ¿cómo casamos esto? Y es verdad, con los jóvenes lo mismo. Tenemos los jóvenes desde un punto de vista de grandes números más progresistas que hemos tenido nunca. Mucho más que en mi generación. Pero eso no quiere decir que voten a la izquierda. Están votando opciones distintas. Entonces ahí tenemos un lío que además es muy, muy complicado de entender. El tema de la renta, Manuel, esos datos yo no los he visto, no tengo voto por renta, pero te voy a decir una cosa. El otro día, cuando empezamos a hablar todos de Alvise, dije yo, a ver si este va a conseguir lo que no ha conseguido Vox, que es meterse en barrios obreros. Que ya sabéis
que se hace mucha demagogia y se dice, bueno, es que Vox como Le Pen en Francia, ¿no? Tiene su caladero de los muy ricos y en los barrios obreros. Eso es mentira. Eso no es así. Le Pen en Francia sí que está en los barrios obreros. Aquí no. Aquí Vox está en los muy ricos y en zonas, sobre todo con el tema de la migración. Pero en los barrios obreros no ha llegado a penetrar con esa fuerza de Francia ni de coña. Y entonces dije yo, a ver si este Alvise que tiene así un punto más macarra, más cutre, más no sé qué, y que hace gala de eso, va a conseguir lo que no han conseguido estos. Pues parece que tampoco. Parece que tampoco. Pero insisto, vamos a esperar a tener datos un poco más fiables, ¿eh? Es que es muy pronto, es que hace 48 horas que se abrieron las urnas. Pero de momento parece que eso no es así, ¿no? Sí, David, la izquierda somos un peñazo. Somos un peñazo, unos lloricas, y si me vengo un poco arriba, se nos ve como unas monjas castradoras. No cojas el coche, no comas carne, no ligues no sé cómo, no bebas alcohol, no fumes, no tengas un diésel. En vez de decir lo mismo desde el punto de vista contrario. Oye, tío, ¿tú sabes la cantidad de recetas y de sabores que te estás perdiendo por comer tanta carne? Oye, pero ¿no sería mucho más divertido que todos los días para ir a currar aprovecharas para escucharte un podcast o leerte una novela en el autobús en vez de coger el coche que te pone de mala hostia y encima luego tienes aparcamiento y te cuesta un pasto? Hostia, estás diciendo lo mismo, pero vaya diferencia, ¿eh? Pues no, estamos siempre cataclac. Entonces, somos inaguantables. Absolutamente inaguantables, un peñazo. De hecho, yo a veces pienso, pero igual es que es un milagro, ¿no? Que haya gente que todavía nos siga escuchando, porque realmente se te cae el mundo encima, ¿no? Y Tomás, me ha parecido muy interesante lo que decías. Mira, además me he quedado con la idea esta de que hay que politizar. Pero yo diría, hay que politizar el futuro. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos que discutir los diferentes modelos de futuro que tiene cada cual. ¿No? Y yo quiero que el futuro que hay de la izquierda sea un futuro donde merezca la pena vivir. Pero en lo concreto, ¿eh? No me hables de un horizonte de paz, igual así, sí, eso te lo compra todo el mundo. No, no, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Baja un peldaño, ¿y cómo hacemos esto, no? Y nos falta un poco ese debate. Y para eso, yo creo que tenemos ahí un problema ahora mismo, que tú lo comentabas, ¿no? Decías la polis. La polis es el lugar del encuentro, de no sé qué tal. Y la polis hoy no es Zaragoza, no es Aragón, no es España, es el mundo. Vale, bien, yo eso te lo compro, por supuesto que sí, pero tenemos un problema y es que hay otra polis que no vemos, que es la que se esconde en las redes sociales opacas a la que no tenemos acceso. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? O sea, ¿cómo sabemos nosotros lo que es Alvise si no estamos en el grupo de Telegram, que es la única estructura que tiene? No obstante, esto tampoco es nuevo. Llevamos ya unos cuantos experimentos de estos, ¿eh? En que aparece alguien que se maneja muy bien en la red y tal, y empieza a gestionar y de repente emerge como líder de no sé qué. Entonces, o sea, yo me atrevo a decir, hay que hacer una propuesta política de futuro para el conjunto de la izquierda, para el conjunto de la sociedad desde la izquierda, de esa polis global. Yo eso me atrevo. Y digo, hay que hacerlo, venga. Pero lo que no sé es cómo demonios afrontar eso mismo en un nuevo espacio en el que se socializa cada vez más gente, que decimos que es el nuevo espacio público, pero es un espacio privado, cuyas reglas las ponen los dueños de las compañías y en el que no tenemos acceso. Entonces, para mí, ese es uno de los retos ahora mismo, ¿no? ¿Cómo se hace eso en esa otra parte? Y cada vez hay más gente que vive allí. Y sobre todo los más jóvenes, ¿no? Que viven y se socializan ya en esos entornos digitales. Yo creo que para eso sí que no tengo respuesta, ¿no? Pero bueno, alguien andará buscándola por algún lado. Espero. Bueno, pues creo que ya no tenemos más palabras pedidas. Nos queda agradecerle a Cristina y a todos y a todas las que habéis participado. Y a mí me gustaría lanzarle un último reto. No me pongas esa cara. Bueno, después de todo lo que hemos escuchado, es verdad que siempre, yo ya sabía que iba a ocurrir, ¿no? Lo de que nos ibas a levantar un poco el ánimo. Pero bueno, ahora podría ser que estuviéramos un tiempo sin campañas electorales. Podría ser. Entra la wifi.
¿Tú crees que va a ser? Quiero decir, ¿cómo ves el futuro inmediato de cara a... claro, partimos de tener el gobierno progresista que seguramente nos ha salvado aparte de la pandemia. Tenemos unos datos de paro que son los que son, de empleo, de seguridad social. Seguramente esto no tiene peso específico a la hora de votar, pero tenemos unos magníficos resultados y unos buenos datos de los que poder sacar pecho, ¿no? Pero da igual. Aquí lo importante es ETA si toca, la amnistía si toca, Begoña si toca o lo que toque, independientemente de lo que acabas de comentar, ¿no? Que tiene que ver con la información a través de redes. Nadie se informa contrastando la noticia que acabas de leer. Albises ha hecho una campaña de bulos que le han ido fenomenal y a nadie le importa que sea mentira, ¿no? Entonces, ¿en qué situación crees que nos vamos a encontrar desde la izquierda, teniendo en cuenta lo que ha pasado con Sumar, en los próximos meses? Ahí nos queda, bueno, País Vasco parece que se resuelve. Vamos a ver qué pasa con Cataluña. Se volverán a repetir elecciones en Cataluña. Tendremos, yo entiendo que no, pero ¿habrá posibilidad de adelanto electoral? ¿Cómo lo ves? Y con esto, si nadie más tiene que decir, acabas y después despediremos y ya la grabación quedará ahí para que nos vean en redes. Gracias, Cristina. ¿Y cuando nos tomamos el vino? Que es lo que... Cuando quieras. A ver, me pides que saque la bola de cristal, cariño. Yo no tengo la bola de cristal. Ya, No tengo la bola. pero como somos un poco brujas, hija, pues un poquito de... Ya. Pero Algunas cosas. por lo menos lo que tú crees, quiero decir, aparte de lo que conoces, que es lo que nos acabas de contar, lo Sí. que tú crees desde ese conocimiento. Vale, pues algunos retazos. Yo la parte catalana, que hasta ahora pensaba que era muy difícil la repetición electoral, he cambiado de opinión. Yo creo que vamos abocados a una repetición inmediata. Porque el acuerdo de ayer para la mesa del Parlamento no lo entiendo. O sea, si hubiera sido un acuerdo en el que la mesa se la quedaban los independentistas, pero con Esquerra en la presidencia, lo hubiera entendido todo. Y efectivamente me hubiera mantenido la hipótesis de que no había repetición electoral. Pero ese acuerdo, que no entiendo, me sugiere que Esquerra está en un momento de travesía en el desierto durísimo, que eso ya lo sabíamos, pero como bastante despistada y probablemente sin calibrar. El anuncio que han hecho de consulta a las bases sobre la posición final a tomar en la investidura, sabiendo que las bases siempre tienen una posición más exigente, ¿no? Más que lo que suelen tener las direcciones de los partidos, pues yo creo que nos lleva directamente a una repetición. Ahí hay una jugada, os comento, por si no lo habéis oído hoy, que bueno, creo que lo hemos contado todos, pero vamos. Es el presidente de la mesa, Esturul, el que decide el orden de votación de la investidura. La clave está allí. Si se vota, porque había una opción, había por ahí una teoría que decía, bueno, en realidad Esquerra apoya al bloque INDEP en la mesa, para luego se vota, cuando se llega a votar en la investidura, se presenta primero Puigdemont, le votan a favor, y como no sale porque no tienen votos suficientes, cuando se presenta ella, pueden articular el discurso de, oye, antes que repetir elecciones, vamos a votar a ella a cambio de no sé qué concesiones, ¿vale? Bien. Pero claro, es que si tú lo piensas bien, si Turull es presidente de la mesa como lo que es ahora y como el reglamento no dice nada, puede decir realmente en qué orden se vota, yo lo que creo que pasará es que Turull dirá, no, primero se vota y ya, que es el que tiene más votos, obligando a Esquerra a descararse en el primer momento, a una Esquerra que vendrá una consulta de las bases. Y allí o ella negocia muy bien y tiene unas concesiones muy claras y todo está muy pactado y no sé qué, o yo no veo en estos momentos la dirección de Esquerra dando ese salto en el abismo. Y si eso no ocurre, mayoría independiente tampoco hay. Vamos, la única opción sería ya que los comunes se volvieran locos, pero eso ya me parecería un poco demasiado. Eso ya sí que es política ficción, totalmente. Con lo cual, yo creo que vamos a esa repetición. Eso sí que lo tengo claro. Pero bueno, esto yo he cambiado de opinión de ayer a hoy. O sea, que igual mañana te digo, oye, que no, que lo que dije ayer es lo contrario. Porque poniendo en Twitter y así nos mantenemos. Esto va a minuto y resultado, ¿no?
Ya lo sé. Eso una. La parte de que decías más de la izquierda. Yo creo que vienen tiempos duros por esa parte. Además vienen tiempos caínitas. ¿Qué os voy a contar? Que aquí todas las caras que veo ha pasado por una o varios episodios de esos, ¿verdad? Pues ¿qué os voy a contar que no sepáis? Pero vienen momentos yo creo que de los chungos. Sobre todo si no hay elecciones a la vista. Bueno, aparte del paréntesis que puede haber en Cataluña, ¿eh? O sea, van a ser años de desangrarse unos a otros hasta las tripas. También hay quien dice, bueno, si hay que repetir elecciones que tocarían, creo que es final de octubre aproximadamente en Cataluña, y igual Pedro Sánchez tiene la tentación de hacerlas coincidir con generales. Yo creo que con el resultado del pasado domingo no. Si el resultado del pasado domingo hubiera sido un par de puntos por encima, o sea, el empate que estaban buscando, yo no lo descartaría. Pero con este resultado, salvo que, nuevamente, salvo que pase algo muy relevante de aquí entonces, porque todo esto mañana puede pasar no sé qué cosa y cambiar todo el panorama, ¿eh? Por cierto, mañana ha concedido el presidente del gobierno una entrevista a la hora de la 1 a las 9 de la mañana. Nadie sabe por qué ni para qué. O sea, igual suelta una bomba. Vete tú a saber. Así de repente, ¿no? Pues si no tenéis nada que hacer, ponéis la tele. Entonces, así lo veo, ¿no? Vamos a ver qué pasa también en el Partido Popular, porque nosotros miramos aquí, pero el panorama es más amplio, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con el PP, vamos a ver si efectivamente a Feijóo le confirman ese voto de confianza, ¿no? Durante un tiempo más, o si vuelve a haber algún tipo de convulsión interna, que tampoco lo descartéis, en función de cómo vayan las encuestas. Ayuso en Madrid, ojo a este dato, es que hay muchos datos, no puedo contaros todos. Ayuso en Madrid se ha metido en el 40%. ¿Vale? 40%. En las europeas, ojo, pero bueno, pero ahí está, ¿vale? Pero es que Moreno Bonilla hasta que se sale en Andalucía. Y además con paz social, sin apenas oposición en la calle, ni los movimientos sociales, ni nada de nada, sin generar grandes conflictos ni pisar callos, ¿no? Políticas súper conservadoras, pero oye, de buen rollito, ¿no? Y esta que se sale totalmente. Y de hecho lo exhibe. De hecho, bueno, yo creo que el sustituto de Feijóo no será Ayuso, que de Madrid para arriba no la traga nadie, sino que será Moreno Bonilla, desde Andalucía. Y claro, Andalucía es la clave para que la izquierda pudiera recuperar una mayoría o no. Si Andalucía no se levanta, o sea, no se recupera algo de porcentaje de voto, con un Madrid, con el PP en el 40%, pues es que ya me diréis qué se hace, ¿no? Entonces yo un poco, más o menos, por ahí veo los grandes temas. Pero insisto, estamos en un momento que ¿qué os voy a contar? O sea, que es que igual dentro de 10 minutos sale una nueva noticia que hay una nueva bomba escondida no sé dónde, porque vamos así. Con lo cual, pues nada. Y por cierto, esto que yo digo ahora, que me lo digo riéndome, porque ya estoy reventada a las 8:30 de la noche y llevo a 2 días contando esto y tal, a mí en el fondo, se lo digo riéndome porque estoy en casa entre amigos, ¿eh? Aunque esto se colgada, pero en fin. Pero a mí esto me parece un drama. O sea, que vivamos la política como minuto y resultado, como el que vive una final de Copa, esto es un puto desastre. O sea, esto es un desastre. Eso de que estemos viviendo, mira, que me llega un WhatsApp que pasa no sé qué, anda, la carta del presidente, que anuncia que no sé qué, ¿no? Anda, la noticia que se va no sé cuantitos, anda. Entonces estamos viviendo un minuto de resultado que es justo lo contrario de lo que necesita una política serena, rigurosa, que debate, que delibera, que plantea opciones, es todo lo contrario. Entonces, es un desastre. Insisto, que yo lo digo ahora riéndome ya, pues porque estamos entre amigos y ya es muy tarde y ya, pues vale. Pero creo que eso es una de las cuestiones que deberíamos intentar evitar, si es que se puede, que no sé si se puede o no. Bueno, Bueno, un placer, chicos y chicas. el placer ha sido todo nuestro, Cristina. Pues tomamos el vino ahora cada uno por nuestro lado, pero tenemos pendiente una quedada, un día de estos. Pendiente ese Bueno, vino. Nosotras siempre tenemos pendiente un vino. y ese vino queda pendiente. Eso, Ese vino queda hecho. Te tomamos la Gracias. palabra, ¿eh? Gracias a todos por la participación. Yo he empezado con una frase de Tierno Galván y también quiero acabar con una frase de Tierno Galván. El triunfo político es la suma del sentido común y de la capacidad de liderazgo. Ahí lo dejo, a ver si alguien se da por enterado en estos tiempos que lo del sentido común es el menos común de todos los sentidos. Muchísimas gracias, nos vemos en las redes y nos veremos cuando
Julián cuelgue este vídeo. Gracias.